Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de unas funciones nuevas que no hemos visto hasta ahora. Bueno, pues a estas funciones se les conoce como funciones hiperbólicas. Bueno, pues en este vídeo vamos a hablar de estas funciones hiperbólicas, las diferentes funciones hiperbólicas que tenemos. Vamos a ver las gráficas de las funciones hiperbólicas, hablaremos de sus dominios y rangos y por último vamos a ver las diferentes identidades hiperbólicas que tenemos, que nos van a ayudar muchísimo a la hora de simplificar estas funciones hiperbólicas. Y ya en el siguiente vídeo, bueno, pues vamos a ver las derivadas de las funciones hiperbólicas. Bueno, pues ¿de dónde vienen estas funciones hiperbólicas? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Bueno, pues imaginad que aquí tenemos una cadena, que aquí colocamos el extremo de la cadena y aquí colocamos el otro extremo de la cadena. Bueno, pues como ya sabemos que la cadena tiene peso, bueno, pues ya sabemos que cae hacia abajo. ¿Cuál es la forma que obtenemos? Bueno, pues aparentemente parece que aquí tenemos una parábola, pero realmente aquí no tenemos una parábola, sino que tenemos un arco. Bueno, pues a este tipo de formas se les conoce como forma catenaria. Y para ver la diferencia de las parábolas y los arcos, bueno, pues aquí lo tenemos, aquí en azul tenemos una parábola y aquí en rojo tenemos un arco. Ya vemos que aquí tenemos puntos en común y aquí también tenemos puntos en común. ¿Dónde no tenemos los puntos en común? Bueno, pues en este área de aquí y en este otro área de aquí. Ya vemos que la curva de la parábola se abre un poco más que la curva del arco. Bueno, pues como digo, cuando nosotros colocamos aquí el extremo de una cadena y aquí el otro extremo de otra cadena, bueno, pues la forma que obtenemos es una forma catenaria, o lo que es lo mismo, obtenemos un arco y no obtenemos una parábola. Bueno, pues recordar lo siguiente, que para esta gráfica en azul, que corresponde a una parábola, bueno, pues recordar que aquí tenemos su ecuación. Y para este arco que tenemos aquí, bueno, pues aquí tenemos su correspondiente ecuación. ¿Cómo se obtiene esta ecuación? No es ámbito de este curso, pero ya vemos que para los arcos, en definitiva, para las formas catenarias, bueno, pues tenemos este tipo de ecuaciones. Y para verlo, bueno, pues aquí tenemos la forma estándar de las formas catenarias. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya vemos que K y C son constantes. Bueno, pues si K y C son iguales a 1, en este caso obtenemos esta ecuación de aquí. Bueno, pues aquí tenemos, como digo, la forma estándar que representa a las formas catenarias. Bueno, pues dentro de las formas catenarias tenemos 6 funciones diferentes, conocidas como funciones hiperbólicas. Bueno, pues vamos a hablar de las dos primeras funciones hiperbólicas. Ya vemos que tenemos el seno y coseno hiperbólico. ¿Por qué tenemos el nombre de funciones trigonométricas y aquí tenemos este nombre hiperbólico? Bueno, pues porque realmente estas funciones están relacionadas con las hipérbolas y también con las funciones trigonométricas. Nada tiene que ver este seno y este coseno con las funciones trigonométricas, porque se trata del seno hiperbólico y el coseno hiperbólico, pero como digo, estas funciones están relacionadas con las hipérbolas y también con las funciones trigonométricas. De ahí que estas funciones se llamen funciones hiperbólicas. Y en cada función, bueno, pues empleemos las funciones trigonométricas, pero como digo, nada tiene que ver con las funciones trigonométricas. Bueno, pues ya vemos que las dos primeras funciones hiperbólicas que tenemos son el seno y coseno hiperbólico. Bueno, pues vamos a verlo. Nos dice lo siguiente, que para cualquier número real x, el seno hiperbólico de x es el siguiente. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora bien, ¿por qué nos está diciendo que es para todo número real? Bueno, pues recordar lo siguiente, aquí tenemos funciones exponenciales, concretamente funciones exponenciales naturales, pero ya sabemos que el dominio de una función exponencial son todos los números reales, recordar. Bueno, pues como aquí tenemos funciones exponenciales, podemos sacar en claro que el dominio de esta función son todos los números reales. ¿Y qué nos pasa con el coseno hiperbólico, que ya vemos que es este de aquí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues simplemente aquí tenemos dos funciones exponenciales que se están restando. Bueno, pues aquí tenemos estas dos funciones exponenciales que se están sumando. Bueno, pues ya vemos que como se trata de funciones exponenciales, bueno, pues ya sabemos que el dominio de estas dos funciones son todos los números reales. Y para verlo, bueno, pues aquí tenemos las gráficas de las correspondientes funciones hiperbólicas. Aquí tenemos el seno hiperbólico, aquí tenemos su gráfica y aquí tenemos la gráfica del coseno hiperbólico. Bueno, pues ya vemos que el dominio de esta función son todos los números reales y que el dominio de esta función son todos los números reales. Ahora, ¿qué más podemos decir? ¿Qué pasa cuando x es igual a 0? Porque recordar lo siguiente, que cuando tenemos una función exponencial, bueno, pues ya sabemos que toda función exponencial pasa por esta coordenada de aquí cuando x es igual a 0 y cuando y es igual a 1. Bueno, pues ¿qué pasa cuando x es igual a 0? Bueno, pues visualmente ya lo vemos en el seno hiperbólico. Bueno, pues cuando x es igual a 0, ya vemos que y es igual a 0. Bueno, pues podemos sacar en claro que el seno hiperbólico de 0 es igual a 0. ¿Y qué nos pasa con el coseno hiperbólico? Bueno, pues cuando x es igual a 0, bueno, pues y es igual a 1. Bueno, pues podemos sacar en claro que el coseno hiperbólico de 0 es igual a 1. Y matemáticamente, bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Ya sabemos que tenemos lo siguiente, cuando x es igual a 0, bueno, pues tenemos e elevado a la 0 menos e elevado
a menos 0, que es igual a 0, entre 2, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos 1 menos 1 entre 2, o lo que es lo mismo, 0 entre 2, y ya sabemos que esto es igual a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y qué pasa con el coseno hiperbólico? Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos e elevado a 0 más e elevado a menos 0 entre 2. Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, 1 más 1 entre 2 es igual a 2 entre 2, o lo que es lo mismo, 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues para que lo veáis, ya sabemos que el seno hiperbólico de 0 es igual a 0 y que el coseno hiperbólico de 0 es igual a 1. Ahora ya sabemos que si tenemos el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico, bueno, pues ya sabemos que nos quedan 4 funciones hiperbólicas. Ya sabemos que tenemos la tangente hiperbólica, que tenemos la cotangente hiperbólica, la cosecante hiperbólica y también la secante hiperbólica. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Aquí las tenemos. Aquí nos dice lo siguiente, que para todo número real, bueno, pues que la tangente hiperbólica de x es la siguiente. Ya sabemos que tenemos que hacer este cociente de aquí, seno hiperbólico de x entre coseno hiperbólico de x. Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos entre 2 y aquí tenemos entre 2. Como se cancela, bueno, pues nos queda esta parte de aquí. Para la cotangente hiperbólica, bueno, pues ya sabemos que tenemos el inverso. Bueno, pues aquí lo tenemos. Simplemente el numerador pasa al denominador y el denominador al numerador. Para la secante hiperbólica, bueno, pues ya sabemos que tenemos el inverso del coseno hiperbólico, bueno, pues aquí lo tenemos. Y para la cosecante hiperbólica ya sabemos que tenemos el inverso del seno hiperbólico, bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué podemos decir de sus dominios? Bueno, pues ya vemos que para la tangente hiperbólica y también para la secante hiperbólica son todos los números reales, porque ya vemos que aquí tenemos funciones exponenciales. Pero ya vemos que aquí se están restando y aquí se están sumando. Bueno, pues aquí en el denominador nunca vamos a obtener 0. Y aquí, bueno, pues nos pasa exactamente lo mismo. Aquí tenemos funciones exponenciales, pero como se están sumando, aquí nunca vamos a obtener 0. En cambio, ¿qué nos pasa con la cotangente hiperbólica y con la secante hiperbólica? Bueno, pues ya vemos que en el denominador, como se están restando, bueno, pues ya sabemos que podemos obtener 0, y aquí nos pasa exactamente lo mismo. Bueno, pues ya vemos que el dominio de la tangente hiperbólica y de la secante hiperbólica son todos los números reales, al igual que el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. Y ya vemos que el dominio de la cotangente hiperbólica y de la cosecante hiperbólica son todos los números reales, excepto el 0, porque recordar que aquí en el denominador, como se están restando estas funciones exponenciales, sí que podemos obtener 0. En cambio, como aquí se están sumando, bueno, pues nunca vamos a obtener 0. Y en el seno y coseno hiperbólico, bueno, pues ya sabemos que las funciones exponenciales están en el numerador y en el denominador tenemos 2. Bueno, pues para verlo visualmente, aquí tenemos sus gráficas. Ya vemos que el dominio de esta función son todos los números reales, al igual que el dominio de esta función de aquí. ¿Qué nos pasa con esta función y con esta otra función? Bueno, pues ya sabemos que el dominio son todos los números reales, excepto el 0, porque ya vemos que estas funciones no están definidas en 0. Bueno, pues ya sabemos que el dominio de esta función va desde menos infinito hasta infinito, lo mismo con esta función de aquí. ¿Y cuál es el dominio de esta función? Bueno, ya sabemos que va desde menos infinito hasta 0 sin incluirlo, y desde el 0 hasta el infinito. Lo mismo con esta función de aquí. ¿Y qué podemos decir del rango de las funciones? Bueno, pues ya vemos que para esta función tenemos lo siguiente, tenemos desde menos 1 hasta 1 sin incluirlos. Ya vemos que aquí tenemos desde menos infinito hasta menos 1 sin incluirlo, y también desde el 1 sin incluirlo hasta el infinito. Aquí tenemos desde el 0 hasta el 1 incluyendo el 1. Y el rango de esta última función, bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, desde menos infinito hasta 0 y desde el 0 hasta el infinito. Bueno, pues ya veis que estas funciones hiperbólicas, bueno, pues que son muy fáciles de aprender, porque ya vemos que tenemos el seno hiperbólico, que es este de aquí. Aquí recordar que siempre se está restando. Aquí tenemos el exponente positivo y aquí el exponente negativo entre 2. ¿Cuál es la ecuación del coseno hiperbólico? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo mismo, pero que se están sumando. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y a partir de aquí, nosotros ya sabemos cómo obtener el resto de las 4 funciones hiperbólicas. Aquí simplemente hay que emplear este cociente. Aquí se invierte el cociente. Aquí ya sabemos que es el inverso del coseno hiperbólico. Y aquí ya sabemos que es el inverso del seno hiperbólico. Bueno, pues por último vamos a hablar de las identidades hiperbólicas que tenemos. Y antes de nada, para ello, bueno, pues recordar lo siguiente. Aquí tenemos la gráfica del seno hiperbólico. Más o menos teníamos esto de aquí. Bueno, pues ¿qué podemos decir de la simetría? Bueno, pues ya vemos que tenemos una simetría con respecto al origen. ¿Qué significa esto? Que esta función es impar. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. Seno hiperbólico de menos x, ya sabemos que es igual a menos seno hiperbólico de x. Y para verlo matemáticamente, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. Tenemos
e elevado a la x menos e elevado a menos x entre 2. Bueno, pues sustituyendo esta x por menos x, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, e elevado a menos x menos e elevado a la x, menos por menos es más, y aquí entre 2. Bueno, pues cambiando de orden esta resta, al cambiar de orden una resta, ya sabemos que lo tenemos que multiplicar por menos. Bueno, pues tenemos menos, y aquí tenemos e elevado a la x menos e elevado a menos x entre 2. Bueno, pues ya vemos que obtenemos el opuesto de la función. Es decir, la misma función multiplicada por menos 1. ¿Y qué nos pasa con el coseno hiperbólico? Bueno, pues recordar su gráfica. Aquí tenemos esta gráfica de aquí. Es un arco, recordar, y no es una parábola. Bueno, pues ¿qué podemos decir de su simetría? Bueno, pues ya vemos que tenemos una simetría con respecto al eje Y. Bueno, pues ya sabemos que tenemos el coseno hiperbólico de menos x, ya sabemos que es igual al coseno hiperbólico de x. Y para verlo matemáticamente, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta vez sumando estas funciones entre 2, bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir esta x por menos x. Bueno, pues tenemos lo siguiente, ya sabemos que tenemos e elevado a menos x más e elevado a x, menos por menos es más, entre 2. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que cambiar el orden, como se trata del orden de una suma, ya sabemos que no altera para nada al resultado. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos e elevado a x más e elevado a menos x entre 2. Bueno, pues ya vemos que obtenemos la misma función. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la función coseno hiperbólico es par y que la función seno hiperbólico, bueno, pues ya hemos visto que es impar. Ahora recordar que en las funciones trigonométricas, bueno, pues que tenemos esta identidad aquí, seno de x al cuadrado más coseno de x al cuadrado, ya sabemos que es igual a 1. Bueno, pues realmente en las funciones hiperbólicas tenemos una analogía a las identidades trigonométricas. Y para verlo, bueno, pues tenemos el coseno hiperbólico de x al cuadrado menos seno hiperbólico de x al cuadrado, esto es igual a 1. ¿Cómo llegamos a esta identidad de aquí? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Tenemos lo siguiente, tenemos coseno hiperbólico de x al cuadrado menos seno hiperbólico de x al cuadrado. Bueno, pues esto es igual a lo siguiente, ya sabemos que tenemos e elevado a la x más e elevado a menos x entre 2, todo ello elevado a 2, menos, y luego ya sabemos que tenemos e elevado a la x menos e elevado a menos x entre 2, y todo ello elevado a la 2. Bueno, pues vamos a continuar. Ya sabemos que tenemos lo siguiente. Tenemos e elevado a 2x más 2 más e elevado a menos 2x entre 4. Recordar que 2 por 2 es igual a 4. Y aquí en este lado, bueno, pues tenemos exactamente lo mismo. Ya sabemos que tenemos e elevado a 2x menos 2 más e elevado a menos 2x entre 4. Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, y voy a juntar estas fracciones. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos e elevado a 2x más 2 más e elevado a menos 2x menos e elevado a 2x más 2. Recordar que este negativo multiplica a todos los términos que tenemos aquí. Bueno, pues aquí tenemos más 2 y aquí tenemos menos e elevado a menos 2x entre 4. Bueno, pues ya vemos que este término se cancela, que este término se cancela, y que nos queda aquí, nos queda 2 más 2 es igual a 4. Bueno, pues ya vemos que tenemos 4 entre 4 es igual a 1. Bueno, pues podemos sacar en claro que el coseno hiperbólico de x al cuadrado menos el seno hiperbólico de x al cuadrado, bueno, pues ya sabemos que es igual a 1. Bueno, pues sabiendo todo esto y cómo obtenemos esta identidad de aquí, bueno, pues aquí tenemos las diferentes identidades hiperbólicas. Bueno, pues aquí las tenemos. ¿Cómo llegamos a ellas? Bueno, pues ya sabéis cómo hacerlo. Ya hemos obtenido estas dos, también hemos obtenido esta de aquí. Bueno, pues a partir de ello ya sabemos cómo obtener las diferentes identidades hiperbólicas. ¿Para qué queremos estas identidades hiperbólicas? Bueno, pues porque nos van a ayudar muchísimo a la hora de simplificar funciones hiperbólicas. Bueno, pues a simple vista aparece mucha información, pero recordad lo siguiente, que para aprendernos las funciones hiperbólicas, bueno, pues solo nos tenemos que aprender el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. Recordar que para el seno hiperbólico tenemos lo siguiente, e elevado a la x menos e elevado a menos x entre 2. Y que para el coseno hiperbólico, bueno, pues que realmente tenemos lo mismo, pero aquí ya sabemos que se están sumando las funciones exponenciales. Y a partir de estas dos funciones, bueno, pues ya sabemos cómo obtener las 4 funciones restantes. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las derivadas de las funciones hiperbólicas. Hasta la siguiente.